Y esta mañana le agradezco mucho a Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior, que esté con nosotros. Me imagino el grado de agenda que debes tener, subsecretario. Gracias por tomar esta comunicación. Mi querido Rodrigo, muy contento de estar contigo. Llegamos ayer a la 1 de la mañana a México, contentos del triunfo de México y contentos de haber estado en Washington dando la pelea con la camiseta puesta y la verdad con un diálogo muy constructivo con los Estados Unidos, mi querido Rodrigo. Me imagino que como el portero salvándolas de último y bueno, Pues lo dirás de broma, pero sí, lo dirás de broma, pero sí, sí varios tiros a gol que logramos, pues mover hacia otra parte de la cancha. ¿cuál sería un ejemplo de ello? Porque de repente, viendo cómo ha sido todo el proceso, pues Jamieson Greer, el embajador, el titular del USTR, que es la representación comercial de Estados Unidos, pues ha sido muy claro, ¿no? Y dice, a ver, habrá aranceles, así va a ser. Y de repente parece que estamos en la parte de formalidad. ¿Cómo se dan el tono de los encuentros y qué tanto realmente logramos mover la aguja con argumentos en cuanto a la integración y obviamente buscar pues tener los menos aranceles posibles? Mira, yo te diría que hay dos planos de discusión. Uno que es el plano político, es el plano de los anuncios del presidente Trump, y otro es el plano de política pública, de diseño de programas, de esfuerzos compartidos con Estados Unidos, que es en el que yo participo, Uh -huh. es en donde trabajamos. La verdad es que la actitud de los funcionarios de Estados Unidos es constructiva, es obviamente negociadora. Ellos están peleando por los intereses de Estados Unidos primeramente, después por la región, y lo mismo nosotros vamos a pelear los intereses de México como debe ser y después por una visión regional. Yo creo que tenemos aspectos que nos unen, que nos identifican, como es la protección de nuestra región, como es el volver a traer industrias que se movieron hacia otras regiones del mundo y que queremos regresar a nuestros países. Creo que nos une el deseo de incrementar manufacturas en nuestros países, de traer aquí lo que hoy dependemos muchísimo de otras regiones, como es farma, como es medical devices, como es equipo médico, perdóname, como es muchas de las cuestiones electrónicas que hoy, si hubiera Dios no lo quiera, otra pandemia o hubiera un conflicto militar, nos pondría en una condición de vulnerabilidad. Entonces, tenemos muchas coincidencias, Rodrigo, y sobre eso trabajamos 4 días esta semana. Claro. Ahora, en la parte automotriz, que esa es una que genera mucha preocupación, han sido muy claros los estadounidenses, bueno, Jamieson Greer diciendo, pues va a haber arancel. ¿Cómo ves, digamos, la posibilidad, digamos, una parte creo que va a ser bien relevante el cabildeo que hagan las empresas estadounidenses automotrices por la integración de las cadenas de valor, porque es obvio que no se puede pensar en Estados Unidos solito en la fabricación de autos. La integración México, Estados Unidos y Canadá es fundamental. ¿Qué tan flexibles se vieron ayer en términos de la parte automotriz que es tan importante para México? Mira, Rodrigo, lo más importante es entender que este es un proceso de negociación en donde ellos no llegan a una mesa de negociación con buenas ideas o con un documento que necesariamente sea un ganar. Ojalá fuera así, pero cada uno de los países está viendo primeramente por su industria. Para nosotros hay ciertas líneas rojas que no podemos pasar. Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo por encima de todo, cuando hablamos de automóviles, tener una visión global del mundo en la industria automotriz. Tenemos serias distorsiones que nos están dañando muchísimo, porque ¿cómo es posible que Japón, Corea y Alemania tengan un arancel menor al que tiene México cuando nosotros estamos cumpliendo con las reglas de origen, cuando estamos cumpliendo con cierto nivel de contenido de acero y aluminio, cuando estamos cumpliendo con salarios, y en otras regiones del mundo pues están comprando los componentes más chinos
asiáticos y nos meten una terrible, digamos, diferencia. Creo que fueron muy receptivos esta vez, creo que logramos convencerlos de que tenemos que ir más allá de una simple relación bilateral y entender que lo que estamos definiendo es el sistema mundial de la industria automotriz y en esa está inmersa México y no puede quedar en una posición débil frente a otros países. Recordemos nada más, Rodrigo, y te quiero comentar algo. Más allá del valor en sí de los aranceles, en el nuevo modelo o paradigma mundial, lo más importante es el diferencial del arancel. ¿Sí me explicó? O sea, Sí. antes teníamos nosotros cero arancel, pero el resto del mundo 2.5. Hoy vamos a suponer que tuviéramos cero nuevamente, pero si logramos un diferencial con aquellos que nos compiten y que no es justo que estén trayendo componentes a lo mejor subsidiados de otras regiones del mundo y tienen un arancel del 10, pues México podría en su industria automotriz incluso quedar mejor acomodado que antes. Eso es lo que estamos peleando en la mesa, mi querido Rodrigo. Ahora, revisando los datos enero-abril de la balanza comercial de Estados Unidos, los que publican ellos, pues sí me llamó la atención. México tiene el tercer superávit comercial con ellos más importante. El primero fue Hong Kong. Taiwán, que se puede entender por el tema de los semiconductores. Hay un auge de inteligencia artificial y ahí los semiconductores son una parte, pero el segundo fue Vietnam. Ahora, me imagino que ellos manejan perfectamente bien los datos, pero están en otra narrativa, pero un planteamiento frontal es, oye, nada más que tu primer mercado de exportación hoy es México, Vietnam ni figura y Taiwán pues tampoco tanto, y ahí digamos la integración de las cadenas de valor queda muy clara, pero cuando estos datos que son obvios y que son visibles para todos, ¿cuál es el planteamiento técnico que ellos dicen al respecto? Porque claramente México pues, se ha convertido también en un mercado de exportación relevante, creció, si no falla la memoria, 14%, que no es menor las exportaciones de Estados Unidos a México, y buena parte son bienes intermedios y de integración. ¿Qué dicen ante la contundencia de los datos? Mira, son muy receptivos, el tema de Vietnam les preocupa también a ellos, efectivamente han logrado reducir de manera significativa, Rodrigo, para que lo tengamos muy claro. Un día dijeron, se acabó esta relación con China y al momento han bajado su déficit en alrededor del 40%. Estamos hablando de billones y billones de dólares a partir de una decisión política de los Estados Unidos. No les da miedo, no dicen, ay, es que es mi principal mercado, mi principal proveedor. No, tomaron la decisión, punto final. Ahora, lo que estamos viendo es que hay una sustitución, como bien dices, de algunos países de Asia. Uno de ellos es Vietnam, pero está Taiwán, está India, está Tailandia, está Malasia. Entonces, lo que le bajaron a la bolsa con China, pues pareciera que simplemente lo sustituyeron. No sé si fue una acción deliberada del gobierno de Estados Unidos o más bien Asia se puso viva y a través de otros países empezó a exportar a los Estados Unidos. Pueden ser producto de las dos, porque también ellos pues tampoco pueden decir de un día a otro dejo de vivir sin las importaciones que vienen de Asia. Ahora, es muy importante tu punto, ¿por qué, Rodrigo? Porque la gran diferencia entre las exportaciones de México a los Estados Unidos y las de Vietnam a los Estados Unidos es el contenido norteamericano que tienen nuestras exportaciones. Déjame ponerte un ejemplo. En el sector automotriz, cada auto producido en México tiene alrededor de un 25-30% al menos de contenido norteamericano. Hay algunos vehículos que llegan inclusive hasta el 50% de contenido americano, son los pocos, pero sí hay muchos que tienen. En cambio, Vietnam tiene 8%, 7%, 4% en sus exportaciones, dependiendo del sector. Pero cuando vamos a la mesa les decimos, oye, no tiene nada que ver la integración que tenemos nosotros y lo que te estoy comprando para volverte a exportar, por lo menos no me lo cuentes, ¿no? Claro. Ajústame mi déficit y si tú ajustas por el contenido norteamericano, el déficit de México se vuelve prácticamente nada y está en el lugar 25, para que me entiendas. Entonces, esos son los tipos de argumentos. Ellos son muy receptivos, sin embargo, todavía por la negociación, los que no lo entiendan, pues están negociando, Claro. tampoco nos dicen, no, sí, tienes razón, sino están tratando de Sí. sacarlo lo más que se puede en la mesa. Sin duda. Subsecretario, tengo que hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para platicar justo un poco más de las líneas rojas, el papel de Canadá, cómo estamos al respecto y qué viene. Encantado, Esta mañana encantado, te está espero, Rodrigo.
Esta mañana está con nosotros Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Vamos a un corte, volvemos. El espacio donde la pasión por los autos. La restricción de nuestro vehículo iba más en torno a qué tanto pueden las llantas brindarte una conducción segura. Es el motor que nos mueve hacia la evolución automotriz. Por otro lado, también me gusta el hecho de que es uno de los negociadores, pues el negociador junto con el secretario de Economía y un equipo que estuvieron allá en Washington. Nos decía Luis Rosendo, llegaron ayer a la 1:00 a.m. de la capital de los Estados Unidos. Ahora, publicó el Wall Street Journal que uno de los planteamientos, supongo que se los habrán dicho ustedes directamente, es que el contenido estadounidense en el sector automotriz sea del 50%. Esa es una línea roja, es decir, se vuelve inaceptable para México y sobre todo, pues al final la asimetría en la relación bilateral en términos comerciales, pues nos coloca, no está fácil, más allá de los argumentos racionales que se puedan plantear. ¿Esa sería una línea roja, el contenido estadounidense 50%? Hay algunos temas, Rodrigo, que son complicados comentar al aire, y bueno, y en general, porque Sí. son parte de la estrategia de México, pero sí te diría que es uno de los temas sensibles, el contenido estadounidense en automóviles. ¿Por qué? No necesariamente por el nivel o no que tengamos de contenido, porque como te decía, en muchos vehículos ya tienes hoy un contenido estadounidense verdaderamente relevante. Lo preocupante para México de ese tipo de condiciones, si nosotros aceptáramos este tipo de condiciones, Rodrigo, pues sería muy problemático para el país, porque al rato, en 3 años, o por una discusión del Congreso, o por lo que tú quieras, los Estados Unidos pueden regresar y decirte, oye, ya no quiero un contenido de 50%, ahora me gustaría que fuera 60%, por las razones que tú quieras. Entonces es abrir una puerta que no queremos abrir y no debemos abrir de acuerdo a lo que tenemos establecido en nuestro propio tratado. Entonces, esos son de los temas que ni siquiera, quiero decirte, ni tratamos de discutir mucho en la mesa porque sabemos que no queremos abrir esa puerta, que no debemos abrir esa puerta porque nos metería en grandes aprietos, no solamente a México, sino también a Canadá y a los Estados Unidos. Entonces, sí, por supuesto, se ha discutido. Esta última, te quiero decir, para buena noticia, yo creo que esta última semana platicamos de cuestiones que rebasan la discusión del contenido americano, que inclusive fueron más allá de las reglas de origen. Fueron más discusiones que te decía de eliminar estas distorsiones que tenemos con otros países y cómo México puede mantener un mejor trato preferencial respecto al resto del mundo, dadas las condiciones de integración con los Estados Unidos y lo que ha cumplido la industria mexicana en México. Hay que decirlo, la industria mexicana con el tratado ha cumplido el 100%. Claro que eso es fundamental. ¿Han asomado temas, o sea, digamos, de los que llevamos hasta ahora, la parte laboral se ha asomado? Porque ahí siempre, bueno, pues ellos tienen una válvula, digamos, de presión por el diferencial, obviamente, de ingresos, etcétera. Hay mecanismos de respuesta rápida. ¿Se ha asomado el tema laboral? Fíjate que tuvimos una extraordinaria mesa y qué bueno que me lo preguntas. Reconocieron muchísimo, te lo quiero compartir, el trabajo del secretario Marat, de su equipo. Allá estuvo su equipo, presentó con el USTR y reconocieron mucho el trabajo que se ha hecho. Se dieron buenos resultados de la última, nada más de la última plática que tuvimos en México, de la pasada ronda. Ahora se hizo un avance extraordinario por parte de la Secretaría del Trabajo. Creo que Estados Unidos se quedó muy contento en todos los litigios e investigaciones que se están llevando a cabo de la Secretaría del Trabajo y se vio una agenda de esas que dan gusto llevar porque Estados Unidos y México están trabajando juntos para proteger los derechos de los trabajadores de la región. Por otro lado, en el tema, el energético de ese casi no se ha hablado. Hemos visto del lado mexicano,
digamos, no por presión de Estados Unidos, pues cierta apertura en el sector eléctrico, el tema todavía veremos el gas y petróleo shale, pero se ha sumado la parte energética que en la administración anterior pues fue uno de los puntos muy, muy claros, pero de repente no se menciona mucho y yo supondría que pues hay interés de ellos, ¿no? Por lo que ha dicho el presidente Trump. Sí. Te platico, Rodrigo. Fíjate que otro de los aspectos importantes en estas discusiones y en estas pláticas fue la posición de los Estados Unidos respecto al tema energético. Y hay que decirlo, y creo que es una gran noticia. También estuvo con nosotros el equipo de la secretaria Luz Helena González, la secretaria de Energía, que ha venido haciendo un estupendo trabajo y que lo puso de manifiesto en esta reunión a través virtual. Tuvimos una reunión virtual con ellos estaban en México, con el equipo de Estados Unidos, y se platicaron varios proyectos bilaterales en donde va a haber fuertes inversiones de empresas de Estados Unidos en proyectos energéticos, siempre cuidando la soberanía de México, siempre de acuerdo al mandato que nos dio la Constitución, pero en donde se ve una serie de alianzas con empresarios mexicanos para seguir desarrollando el sector energético. Hablamos de varias decenas de billones de dólares de inversiones en nuestro país, y eso te manda dos temas. Primero, te dice dos temas. Primero, el apetito de los inversionistas de Estados Unidos y la confianza que le tienen a lo que se está haciendo en energía en el país. Y segundo, pues importantísimas inversiones que van a venir no solamente a potenciar el sector energético nacional, sino al mismo tiempo enriquecer el ciclo económico de nuestro país en términos de inversión. Claro. Ahora, bueno, pues lo que viene es el 1 de julio. Jamieson Greer le tiene que informar a su Congreso de qué va. Obviamente México y Canadá se puede prever que le vamos a decir queremos continuar con el acuerdo, renovémoslo. Pero el escenario central, por lo menos que se va viendo, pues es que ellos digan, no, pues nos vamos revisando cada año, por lo menos de aquí al 2027. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Es el escenario central hoy? Mira, yo te diría que hay varios escenarios, pero lo más importante es que se ha venido trabajando ya desde hace algunos meses una estrategia de trabajo que brinque el 1 de julio y que mejore o perfeccione el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y que hoy tenemos un programa de trabajo, tenemos el 20 de julio una reunión ya en México establecida, y estoy seguro, Rodrigo, que se seguirán estableciendo reuniones de trabajo para seguir mejorando nuestro tratado, lo que México está haciendo, y Estados Unidos está muy consciente de ello, ¿eh? Tenemos que reducir los márgenes de incertidumbre para los inversionistas en la región. Si no hacemos eso, creo que cometeríamos un grave error. Y ellos están muy positivos en tratar de buscar opciones para que establezcamos compromisos de largo plazo, para que sea cualquiera de las rutas que siga la revisión del tratado, sí podamos mandarle una señal contundente al inversionista de que las cosas como están con el tratado van a permanecer durante muchos años para darle certeza a la inversión, Rodrigo. Claro. Y ya por último, la parte canadiense, es obvio que Mark Carney, el primer ministro, está pues tratando de acercarse políticamente a Estados Unidos. Está la parte técnica. Ha dicho el ministro de Comercio canadiense que ha estado en contacto, pero no hay rondas formales en el caso de ellos. ¿Esto cómo afecta o digamos cómo juega en el caso de el diálogo que estamos teniendo con Estados Unidos? El hecho de que pues la posición de Canadá, por lo menos desde donde yo la veo, se ve un poco más desdibujada. Más desdibujada, más complicada. Es muy importante entender por qué está pasando todo esto, por qué Canadá no es simplemente una decisión de Estado, sino es sus grados de libertad en la política interior de Canadá. Ellos tenían que lograr un gobierno de coalición, ya lo lograron. ¿Cómo lo podían lograr? Acuérdate cómo llega Carney con una fuerte oposición al presidente Trump. Él tenía que mantenerse en esa línea que lo llevó al poder, intensificó la línea y logró el gobierno de coalición que ya tiene. Ya tiene una mayor estabilidad y gobernabilidad para tomar otro tipo de decisiones por Canadá. Es decir, estaba acotado y tenía que tomar una serie de medidas que fueron seguramente costosas.
México, en ese sentido, tiene un rol protagónico en la negociación, una cercanía que no tiene Canadá ni muchos otros países del mundo con el equipo negociador de los Estados Unidos. Me atrevería a decir que es el más cercano, junto con el Reino Unido. Nuestro equipo y el del Reino Unido es el más cercano a los Estados Unidos hoy. Y en ese sentido, pues las negociaciones con México van más avanzadas, sin que eso signifique, como por ahí ha habido algunos medios que dicen, va a haber acuerdos bilaterales. Pues no estamos ahí todavía. Ujú. Creemos que nos vamos a ver el 1 de julio, aunque Canadá no haya avanzado con Estados Unidos. La verdad es que hay que decirlo, no ha habido reuniones de los equipos negociadores canadienses y estadounidenses todavía formales, pero creemos que nos vamos a sentar el 1 de julio a delimitar y a definir lo que vamos a hacer en los siguientes meses y años con nuestra agenda del tratado. Eso no hay duda, mi querido Rodrigo. Claro, y ahí creo que yo, o sea, digamos, no veo que vaya a haber nada más bilaterales porque tendría que ir al Senado nuevamente Donald Trump y eso, Tendrá que abrirse el Congreso y exacto, eso no se va a dar. no creo que vaya a Eso no ocurrir. se va a dar, eso. Así es, así Exactamente. es. Pues, subsecretario, muchísimas gracias, gracias, de verdad, lo aprecio mucho, sobre todo, pues, llegando de ayer de un partido más intenso, ojalá hubiera cámaras y yo creo que muchos lo seguiríamos con tanta puntualidad como ayer el partido México-Corea, pero gracias de verdad por el esfuerzo de estar esta mañana con nosotros y ojalá sigamos hablando porque esto va a estar muy emocionante, pero sobre todo, pues, va de por medio la prosperidad económica de nuestro país. Gracias. Es apasionante trabajar por México, Rodrigo, y así como estamos viviendo la Copa del Mundo, así se vive efectivamente las negociaciones con los Estados Unidos con la camiseta verde puesta. Te mando un abrazo, Rodrigo. Atajados. Otro de vuelta, Luis Rosendo. Ahí escuchamos a Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía.